Gracias, señora consejera. Pasamos al cuarto punto del orden del día, que está formado por dos comparecencias de la Junta de Extremadura a petición propia. La primera comparecencia a petición propia es del consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, a los efectos de informar sobre el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible hasta 2030. Tiene la palabra el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por tiempo de 15 minutos. Gracias, presidenta. Señorías, hoy comparezco a los efectos de informar sobre el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible, un instrumento estratégico que aprobamos el pasado mes de julio y que constituye una de las apuestas más firmes por la movilidad de Extremadura en esta legislatura. Como les anuncié hace unos meses, lo hago una vez transcurridos todos los trámites pertinentes. Comparezco, además, en un contexto doloroso y difícil para todos. Este verano, los meses de julio y agosto, nos ha golpeado con una ola de incendios de enorme intensidad que han arrasado miles de hectáreas de nuestro patrimonio natural y forestal. En muchos casos, cientos de vecinos han tenido que abandonar sus casas de manera precipitada con el miedo de no saber si podrían volver a ellas. Quiero comenzar mi intervención expresando mi solidaridad con todas las personas afectadas y mi reconocimiento a los efectivos de extinción y a quienes, con su esfuerzo y entrega, han defendido la vida y el territorio en unas condiciones extremas. Señorías, estos incendios nos obligan a reflexionar, a mirar más allá de la emergencia y a preguntarnos cómo fortalecer nuestro territorio para hacerlo más seguro, más habitable y más resiliente. Y aquí es donde la movilidad sostenible, el reto demográfico y la prevención contra incendios se entrelazan. Un territorio vivo, habitado, que mantiene población en el medio rural, que conecta a los pueblos con los centros de servicios y con infraestructuras modernas, es también un territorio más protegido frente al fuego. La movilidad sostenible, señorías, no es solo un asunto de transportes, es una política de cohesión territorial y también una herramienta de prevención frente a catástrofes como las que hemos sufrido este verano. Por eso, el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible es hoy más necesario que nunca. Este plan ha sido fruto del diálogo social, del trabajo conjunto con los agentes económicos y sociales, con los sindicatos, UGT y comisiones obreras y con la CREX, y del esfuerzo de los equipos técnicos de la Consejería y de la Dirección General de Movilidad y Transportes. A todos ellos agradezco el trabajo desarrollado durante meses. El Gobierno de María Guardiola ha recuperado el diálogo social como mecanismo de trabajo y con este Plan Extremeño de Movilidad Sostenible ponemos en marcha un proyecto que refleja nuestro firme compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de todos los extremeños. No es un plan de gobierno, es un plan de región construido de manera compartida y pensado para transformar la vida de todos los extremeños y extremeñas. En una región como la nuestra, tenemos que poner en valor que todos consideramos fundamental impulsar una movilidad segura y sostenible adaptada a los estándares que demandan los ciudadanos del siglo XXI. Se trata de un plan ambicioso, con una inversión de 1.890 millones de euros hasta el año 2030, financiado con fondos propios de la comunidad autónoma, con aportaciones de la Unión Europea y también con recursos del Gobierno de España. Porque mejorar la movilidad de Extremadura no puede depender de una sola administración, requiere el compromiso de todos. Este esfuerzo no es un lujo, sino una necesidad. Necesitamos garantizar la movilidad de calidad que nos permita afrontar el reto demográfico, que haga de la igualdad de oportunidades una realidad y que nos conecte de verdad con el resto de España y de Europa. El plan contempla un total de 77 actuaciones que buscan implantar formas de desplazamiento más sostenibles en nuestra región, priorizando la reducción del transporte individual en favor de sistemas colectivos y modos menos contaminantes. Si por algo se caracteriza el Gobierno de María Guardiola es por defender
la libertad y la igualdad, igualdad de oportunidades y libertad para que todos los extremeños, garantizando, en este caso, las comunicaciones, vivan donde vivan. Tenemos una necesidad urgente de mejorar la conectividad y el desarrollo de Extremadura. La falta de inversiones del Gobierno del señor Sánchez está lastrando las oportunidades de futuro en esta región. Podría enumerarles aquí el listado de autovías que aún nos debe el Gobierno de España, pero no quiero aburrirles con ello, ni es el tema central que hoy nos trae aquí. Pero lo que sí tenemos claro en Extremadura es que no nos vamos a rendir y vamos a seguir trabajando para que nuestra región tenga por fin las comunicaciones que merece. Miren, señorías, este plan busca dotar a la región de un nuevo modelo de movilidad que permita hacer frente al reto demográfico, posibilitando que se den las condiciones adecuadas para potenciar el desarrollo socioeconómico de la región. Y creo que es importante detenerme aquí porque todos los firmantes de este plan lo tenemos bastante claro. Las comunicaciones son fundamentales para el progreso de nuestra tierra y si antes no han podido venir determinadas inversiones, mucha culpa la ha tenido la falta de comunicaciones. El Plan Extremeño de Movilidad es el instrumento que permitirá concretar y desarrollar de forma coordinada los mecanismos necesarios para conseguir un cambio profundo en la movilidad de Extremadura, dando así respuesta a las problemáticas actuales y marcando el camino a la movilidad futura. Para la elaboración de este plan se ha llevado a cabo un análisis riguroso sobre la movilidad global de Extremadura, un análisis en el que agradezco la participación y las aportaciones que los agentes sociales y económicos han llevado a cabo para incluir mejoras. Los objetivos principales de este plan son la reducción de los desplazamientos en vehículos particulares, aumentar el uso del transporte público, mejorar la conectividad de las zonas rurales y reducir la antigüedad del parque móvil. Para lograrlo, hemos definido 5 grandes líneas o ejes de actuación. 1. Movilidad funcional. Tiene como objetivo mejorar la movilidad existente y la conectividad en áreas de atracción específicas, como hospitales, servicios públicos, etc., y promocionar las ayudas al transporte público. 2. Movilidad sostenible. Queremos fomentar la movilidad compartida y hacer mayor uso del transporte público. 3. Movilidad segura. Reducir la accidentalidad y la mejora de la percepción de la seguridad en el conjunto del sistema de transportes. 4. Movilidad conectada. Vamos a promocionar las aplicaciones móviles para la movilidad, apostando por una gestión inteligente e integral del sistema del transporte público y sus infraestructuras asociadas. Esto nos ayudará a obtener información estadística y cartográfica sobre la movilidad sostenible. Y 5. Educación para la movilidad. Vamos a mejorar la concienciación ciudadana en materia de movilidad sostenible con el fin de promover la participación de la ciudadanía, sensibilizar y concienciar a la sociedad en hábitos de movilidad sostenible y mejorar el conocimiento y la formación de los diferentes actores implicados en el sistema de movilidad. Y para conseguir estos objetivos estratégicos hemos elaborado un listado de propuestas de actuaciones y medidas que sustentan las políticas en materia de movilidad a partir de las necesidades de población. Medidas que algunas de ellas ya están en marcha, otras que se prevén empiecen en breve y otras que vamos a reivindicar juntos, de la mano, la Junta de Extremadura, los agentes económicos y sociales y los grupos políticos que quieran sumarse a esta reivindicación, que es, por cierto, de todos los extremeños. Señorías, permítanme enumerar algunas de las medidas concretas que ya están en marcha o lo estarán en breve. Estamos priorizando la conectividad con los centros de salud y hospitales de referencia. Pondremos en marcha el transporte a demanda, especialmente para zonas rurales, una medida imprescindible para que nadie quede aislado. Se elaborarán planes de movilidad urbana para municipios de más de 20.000 habitantes. Hemos comenzado a crear aparcamientos disuasorios en ciudades como Cáceres o Villanueva de la Serena. Estamos construyendo carriles bici que conectan las localidades próximas y entornos rurales, como pueda ser el carril bici entre Cáceres y El Casar o el que finalizará en unos meses entre Don Benito y Villanueva.
También vamos a poner en marcha el Sistema de Gestión Integral del Transporte en Extremadura, una medida muy demandada por el sector que permitirá una planificación más eficiente y conectada. Contemplamos también mejorar las conexiones en transporte público con el aeropuerto de Badajoz. Vamos a acometer una nueva licitación del mapa concesional de transporte en consonancia y que supla las deficiencias del que pretende poner en marcha el Gobierno de España y que dejaría desprotegido a más de la mitad de los extremeños. Estamos modernizando las estaciones de autobuses que llevaban años y años abandonadas, con actuaciones en accesibilidad y digitalización en las 8 principales ciudades de la región y mejoras en otras como en Hervás, Fregenal de la Sierra, Zafra o Villafranca de los Barros. Vamos a impulsar caminos escolares seguros y a fomentar la adquisición de bicicletas y vehículos de bajas emisiones, al tiempo que también fomentaremos la renovación de vehículos de uno de los parques más envejecidos de toda España. Y el plan también recoge medidas para la formación de profesores, de empleados públicos y de trabajadores del transporte en movilidad sostenible. Y, por supuesto, señorías, como no podía ser de otra manera, y hablando de movilidad en Extremadura, actuaciones concretas que el Gobierno de España debe llevar a cabo en cuanto al tren. Y en esto me quiero detener. Y quiero agradecer en este punto que tanto los sindicatos como la patronal vayan de la mano en la reivindicación del ferrocarril en Extremadura, tanto en las actuaciones destinadas a la llegada de la alta velocidad a nuestra región, en el plazo comprometido del año 2030, como en las mejoras de la infraestructura ferroviaria convencional. Creo que hablo en nombre de toda Extremadura. Nuestra región no aguanta ni un retraso más. El AVE tiene que ser una realidad en el año 2030, como así se comprometió el Gobierno de España con la Unión Europea. No hay excusa para más retrasos ni de discrepancias con el paso del tren por ciudades de otras comunidades autónomas, ni el hecho de no contar con unos presupuestos en tiempo y forma. Extremadura no aguanta más y reclama justicia. Señorías, este plan no se ha elaborado de espaldas a la ciudadanía. Se ha realizado un esfuerzo participativo sin precedentes. Más de 17.000 encuestas telefónicas de movilidad, 3.800 en estaciones de autobuses, más de 2.200 en estaciones de tren, más de 3.000 en áreas de aparcamiento y también encuestas específicas en el aeropuerto de Badajoz. Un trabajo de campo exhaustivo que nos permite conocer con precisión cómo nos movemos los extremeños y dónde están los principales déficits. Además, el plan incluye 33 indicadores que permitirá un seguimiento estricto de su cumplimiento. Y mantendremos reuniones periódicas con los agentes sociales y económicos para evaluar los avances con total transparencia. Señorías, el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible es mucho más que un catálogo de obras y proyectos. Es una apuesta por la igualdad de oportunidades para que cualquier extremeño, viva donde viva, tenga garantizado el acceso a todos los servicios y oportunidades. Es una política activa frente a la despoblación, porque conecta nuestros pueblos y hace posible que la gente pueda vivir en ellos con calidad de vida. Es una medida de prevención frente a los incendios, porque un territorio habitado, dinámico y conectado es un territorio más protegido. Es una apuesta por la innovación, por la digitalización y por una nueva cultura de la movilidad. Y, sobre todo, es un plan consensuado, construido desde el diálogo y con visión de futuro. Estoy convencido, señorías, de que este plan marcará un antes y un después en nuestra región, que contribuirá a hacer Extremadura una tierra más conectada, más segura, más sostenible y con más oportunidades. Un plan que nos permitirá afrontar con esperanza y con fortaleza los retos de este tiempo, desde la lucha contra la despoblación hasta la prevención de incendios, desde la cohesión territorial hasta la justicia social. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 10 minutos, el señor Macías Rodríguez.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya, señorías, a todos y a todas. Gracias, señor consejero, por venir a esta Cámara a plantearnos el contenido del nuevo Plan de Movilidad Sostenible de Extremadura, que efectivamente aprobaron en el Gobierno en el mes de julio. Y ahora, a la vuelta del verano, pues viene usted a plantearlo aquí. La música general, creo que estamos de acuerdo con ella. Creo que los principios, además, de este plan de movilidad sostenible, creo que vienen de la legislatura anterior, que ya había borradores que se estaban moviendo y que se estaban planteando en gran parte, y esto es una continuación de aquellos trabajos, lo cual, por otra parte, me parece positivo. Si se quiere tener una visión de región, es necesario que el plan de movilidad para Extremadura, que es algo vital, pues vaya más allá de la línea que marque un solo gobierno o un solo grupo político. Por eso, agradeciéndole que haya venido hoy aquí a esta Cámara, yo he echado en falta que también los grupos parlamentarios, pues en algún momento pudiéramos aportar o conocer o hablar en algún momento, pues con la consejería, porque este plan llega hasta el 2030. Es muy probable que o está abierta, que ustedes sigan en el Gobierno o no sigan en el Gobierno, que sea otro Gobierno, puede haber muchas combinaciones. Entonces, hubiera sido útil, y yo creo que es necesario para tener una idea de región, que todos los grupos parlamentarios se sintieran también pues partícipes y responsables de que este plan salga adelante. Estamos de acuerdo también con que la cuestión del transporte en Extremadura es efectivamente un elemento vital para luchar contra la despoblación. Hay otros elementos, no solo del transporte, también hay que hablar de vivienda, hay que hablar de servicios públicos, de cómo se mantiene el medio rural, y hay que hablar también de empleo. Y efectivamente, todo ese conjunto de cosas, si funcionan, hace que haya más vida en el medio rural y que también una parte de esa vida se dedique a gestionar el campo, las masas forestales, y efectivamente eso hace más difícil que los incendios se produzcan y se propaguen como hemos visto durante este verano. Por eso además, es otro motivo importante para conectarlo con otras políticas y para que también los grupos parlamentarios podamos aportar nuestra visión sobre ese desarrollo, porque probablemente este sea un elemento importantísimo, pero tiene que ir unido a otros, o si no, nunca será suficiente para, primero, frenar el desangre de población que sufrimos, y segundo, avanzar en que más gente viva en nuestros pueblos. Hay otra parte en la que también estamos de acuerdo, es lo relacionado con que las infraestructuras de transporte son vitales para que haya más inversiones en Extremadura, para que la poca o mucha industria que ya tenemos tenga un factor competitivo a la hora de mover sus mercancías, para exportar, también para lo que se haya agrícola, pero también lo que se transforme aquí y salga hacia afuera, y para los suministros que tengan que venir. Y eso, efectivamente, hay una deuda histórica del Estado español con Extremadura en este punto. La hay. Y la hay especialmente en la cuestión del ferrocarril. Y usted ha aportado algunas claves. La llegada de la alta velocidad, pues era importante. Ya sabe que siempre hemos sido muy críticos con el modelo AVE, que no nos parece el adecuado, que no es económicamente viable ni sostenible, pero sí un tren moderno electrificado que vaya a más de 200 kilómetros por hora, perfectamente posible para Extremadura, y que se debería buscar desde el Gobierno
la forma de agilizar todo, para que llegue cuanto antes. Pero no es solo eso, no es solo eso. También todo el Ruta de la Plata, que también es una reivindicación histórica por parte de nuestro grupo, es una demanda que cada vez se ve más necesaria para la industria en Extremadura y para la conectividad de todo el oeste de la península, desde el sur hasta el norte. En este verano, precisamente, gran parte de los incendios se han producido en todo el oeste de la península, en comunidades que precisamente tienen un déficit histórico en el transporte por ferrocarril, desde los años 80, Y no es una casualidad, Tiene que ver con el déficit histórico en infraestructura de Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Y el ferrocarril, hoy, como hace mucho tiempo, es un elemento esencial para el desarrollo económico y social de estas regiones, y hay que insistir. Después hay otra cuestión que nosotros venimos planteando, que creo que no la ha mencionado, pero que la recoja, aunque sea como sugerencia, y es todo lo relacionado con el ferrocarril en cercanías. Nosotros no tenemos servicios propios de cercanía. Nosotros las cercanías las tenemos montadas sobre las líneas que ya son servicio público por parte del Estado, pero no tenemos cercanía. Y lo cierto es que, al menos sobre los ejes que ya tenemos, sí que se podría reforzar los servicios, aumentar la frecuencia y facilitar de este modo que haya un uso mucho mayor del ferrocarril. Y mejorar los horarios. Es muy difícil llegar a trabajar o a Badajoz, por ejemplo, aprovechando la línea Mérida, Montijo, etcétera. Es muy difícil llegar a tiempo a trabajar. Y hay trabajadores que van allí a trabajar en la administración, en el hospital, en multitud de servicios públicos y, sin embargo, no tienen buena combinación para ir y volver de sus localidades. Es absurdo. Tenemos el medio, tenemos la posibilidad y significaría un ahorro enorme, tanto de gases de efecto invernadero como para los propios usuarios, como de combustible. Y es relativamente fácil hacerlo sobre las líneas que ya tenemos. Y lo mismo ocurre con el eje de Plasencia, Cáceres, Mérida, el de Don Benito Villanueva y del sur hacia Mérida. Hay posibilidades de montar unos servicios de cercanía que además cogerían a la ciudad prácticamente al 100% de las ciudades más pobladas de Extremadura. En esa reivindicación nosotros como grupo vamos a estar para pedirle al Gobierno de España que invierta lo que tiene que invertir y para presionar también en la Unión Europea porque estas cuestiones del ferrocarril son estratégicas y afectan también al país vecino, a Portugal, que es otra cuestión que también he echado de menos en su intervención. Nuestro desarrollo, el desarrollo de Extremadura como región y todo su potencial y el desarrollo de todo su potencial económico va a depender también en gran medida de las conexiones que tenemos con el Alentejo, con la zona centro, con la zona del portuaria de Sines, etcétera, etcétera. Va a depender de eso. Eso hay que hacérselo entender a la Unión Europea, lo tiene que entender el Gobierno de España y tenemos que meternos nosotros en la cabeza y hacer que también Portugal lo entienda. Las regiones, tanto las regiones como el gobierno portugués. Va a ser muy difícil que regiones como Extremadura y el Alentejo se desarrollen si no hay buenas conexiones de transporte ferroviario para pasajeros y para mercancías. La conexión con Lisboa pues, es lamentable a día de hoy. Es lamentable y prácticamente inviable por ferrocarril para cualquier persona si tiene la otra opción, la de ir en autobús o la de ir en coche. Y hay otro elemento, y ya termino, que es todo lo relacionado con la cuestión del transporte en autobús, del transporte público en autobús. Ahí vamos a tener que darle muchas vueltas para garantizar, a pesar de que usted ha hablado del transporte a demanda, de las mejoras de la gestión digital, de todo esto, porque hoy lo hemos visto, hoy ha sido patente con el tema del transporte escolar. Quizás no haya solución
de empresas privadas. Quizás tengamos que dar el paso y garantizar el transporte público, pues también a través de una empresa pública, de autobuses, que puede dar más servicios, no solo el de transporte escolar, sino también el de conectar a localidades que a lo mejor económicamente no les es interesante a ciertas empresas, pero hay que garantizarlo desde lo público. Y ahí la Junta de Extremadura, señor Macías, yo creo que finalizando. Al menos tiene la obligación de pensarlo. Muchas gracias. Gracias, señor Macías. Turno del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor Bravo Arrobas. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Espero que hayan venido después de estas vacaciones con fuerza. Bueno, don Manuel, pues muchísimas gracias. Agradecerle su presencia y su intervención, en la cual nos ha venido a exponer ustedes aquí las líneas generales del Plan de Extremeño de Movilidad Sostenible. 1.890 millones de euros entre fondos propios de la Unión Europea y del Gobierno de España. Se dice pronto. 77 actuaciones, concretado en 5 puntos: movilidad funcional, sostenible, la movilidad segura, conectada y educación por la movilidad, y también una serie de propuestas. Pues muy bien. Pues evidentemente se lo he olvidado decir que este plan se cuadra dentro de lo que es la Agenda 2030, como exigencia sobre la reducción de emisiones, e impone restricciones sin atender a las necesidades reales de los extremeños. La verdad es que menos bicicleta y más carretera, en ese sentido. Por tanto, reitero que este plan no nace de una necesidad real de la que necesitan los extremeños, sino de una obligación de adaptar nuestra región a los dictados de Bruselas y a la Agenda 2030, y que, por lo tanto, evidentemente, a Vox no le gusta esta situación. El documento está repleto de referencias al PNIEC, a la Estrategia de Economía Verde y Circular, a la Agenda Urbana Española, es decir, es una maraña de estrategias impuestas desde arriba, desde Bruselas y desde Madrid, en el sentido que nada tienen que ver con las necesidades de movilidad que realmente necesitan los extremeños. En ese sentido, ¿puede asegurar que este plan realmente responde a las necesidades de los extremeños o está sujeto a lo que se nos obliga desde arriba por la Agenda 2030? La verdad es que, en fin, yo sí echo de menos en ese plan, no es que eche de menos, pero sí veo de su lectura pues, que hay muchísima planificación y mucho estudio, ¿no? El plan dedica muchísimos millones de euros a elaborar leyes, guías, planes de trabajo, planes de transporte al trabajo, planes urbanos, planes rurales y estudios transfronterizos. Pero, señor consejero, los extremeños no necesitan más papeles. Realmente los extremeños lo que necesitan son inversiones en trenes que funcionen y que no pierdan, como el otro día en Plasencia, que pierda el techo uno de ellos, el tema de, parece que era una cosa de eléctrica, tal, así como, evidentemente, necesitan carreteras seguras y como tal, también necesitan aviones que aterricen y despeguen a su debido momento y en sus horas señaladas. Los extremeños llevamos décadas soportando agravios en infraestructuras y ahora, en lugar de soluciones reales, se nos trae un plan condicionado por organismos internacionales que nada saben de nuestra tierra. No tienen ni pajolera idea, muchos de ellos, de dónde está Extremadura. Así las cosas, ¿cuál es el porcentaje de presupuesto que van a dedicar ustedes a estudio, consultoría y observatorios? ¿Y cuánto se va a destinar realmente a las obras e infraestructuras? ¿O cuántos millones se han gastado ya en consultoras para redactar documentos estratégicos? ¿Y cuántos kilómetros de vía se han renovado ya con ese dinero? La respuesta, la verdad es que la conocemos todos los extremeños que circulamos por la carretera, o vamos en tren o vamos en avión en ese sentido. Este plan ataca al extremeño de a pie. A cualquier ciudadano que venga a Extremadura. Hablan ustedes de aparcamientos disuasorios, zonas de bajas emisiones, limitaciones al uso del coche privado, es decir, traducido al corriente y al español castellano, restricciones, más impuestos y más trabas para la familia, para los autónomos, para los trabajadores y los transportistas, en ese sentido. Con respecto a las zonas de bajas emisiones, gracias a Dios y por recursos de esta parte de nuestro grupo parlamentario, y en esto, pues muchas de ellas han sido ya declaradas ilegales por sentencias. En ese sentido, lo que sí es cierto es que ustedes aún no han devuelto las perras que cobraron por las tasas de zonas de bajas emisiones, lo que demuestra que más bien le preocupa poco el bolsillo de los extremeños. Es una región donde el 60% de la población vive en municipios de menos de 20.000 habitantes. El coche particular no es un lujo, es una necesidad.
Muchas familias en el mundo rural no tienen alternativa nada más que su propio vehículo y su propio coche. Vistas así las cosas, van a imponer también la zona de bajas emisiones y también en nuestros pueblos y en las ciudades medianas. Evidentemente, si ustedes la ponen, penalizarán al que necesita realmente su vehículo para trabajar. ¿O van a llevar cómo van a llevar nuestros agricultores y ganaderos sus productos a los mercados? Sí, evidentemente, se encarecen todos los costes para el transporte. En ese sentido, señor, hay que replanteárselo. Observo también, además, que el plan hay infraestructuras olvidadas. Infraestructuras olvidadas, sí, como el ferrocarril. Aparece en un programa, ahí en un subprograma más, pero realmente seguimos teniendo una red ferroviaria del siglo pasado. Bueno, el siglo pasado no, del XIX. Otro siglo más. Extremadura necesita una conexión digna con Madrid, con Lisboa, con el norte y sur de España, y ese tren Ruta de la Plata podría ser un motor de desarrollo logístico, turístico y, además, evidentemente, otros que vertebren nuestros pueblos. En ese sentido, le pregunto si puede usted comprometerse aquí a defender esas conexiones ferroviarias frente al Gobierno central en lugar de resignarse con esa alta velocidad a medias que llevamos años sufriendo. Tenemos un retraso histórico. Seguimos siendo la única región de la península sin conexión directa con Madrid, con un tren que se avería una semana sí, otra semana también. Y lo mismo pasa con nuestras carreteras. ¿De qué sirve fomentar la bicicleta o el patinete si hay centenares de kilómetros de vía secundaria en muy mal estado? Vías que ponen en riesgo la seguridad de quienes transitan a diario por ella. Bueno, hasta los propios vehículos. O sea, hay socavones que dejas ahí media rueda, así de claro. O sea, que hay veces que tenemos, que queda ahí la rueda, mete un llantazo y menos canta un gallo. También, de su lectura de ese plan, aparecen proyectos dudosos. Uno se queda así con la duda. Dudosos como el aeródromo de Cáceres, que es necesario. Y desde aquí lo reclamamos, el aeródromo de Cáceres es necesario. Pero sí es cierto que dudamos de su ejecución, porque lo mismo pasa con la Ronda Sur de Badajoz. Aparecen millones, desaparecen, no se hace nada. Pues así están las cosas, ¿no? Se están acostumbrando ustedes a publicar titulares que luego se quedan en los periódicos y luego se quedan en papel mojado. No hablemos ya de la autovía Cáceres-Badajoz, que por lo menos, algo se ve, algo se está viendo. También observo que el plan se introduce una ideología de género y un gasto innecesario. No falta en este plan las habituales pinceladas ideológicas. No falta perspectiva de género, lenguaje inclusivo en señalítica, participación de organizaciones feministas en órganos consultivos. En fin, la verdad es que ¿de verdad creen ustedes que con eso se va a mejorar la movilidad de Extremadura? La verdad es que es irónico que los extremeños esperan que su autobús llegue a tiempo y ustedes están gastando el dinero en cambiar los iconos y las señales para que sean inclusivas. Esto, evidentemente, no se arregla así. ¿Y cuánto dinero del plan se destina a estas medidas ideológicas y chiringuito en vez de mejorar los trenes, las carreteras y los autobuses? Está visto, y en conclusión, señor consejero, Extremadura necesita un plan de movilidad, totalmente de acuerdo, pero un plan serio, realista y útil. Un plan que priorice las infraestructuras básicas, el transporte público eficaz y la vertebración territorial. Los extremeños no quieren más discursos verdes dictados desde Bruselas, quieren infraestructuras modernas, seguras y eficientes. Y Vox no va a permitir que se les impongan más restricciones y decimos no a un catálogo de ocurrencias disfrazadas de sostenibilidad dictada desde Bruselas. Vox va a estar siempre al lado de los extremeños que necesitan carreteras dignas, trenes que no se averíen y transporte público fiable. Y vamos a estar enfrente de cualquier intento de imponer restricciones al ciudadano bajo el pretexto de la sostenibilidad. En ese sentido, espero que salga bien la cosa, que siga hacia adelante con ese plan, pero ya les digo que aquí está nuestra posición y es la que vamos a mantener. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo. Seguidamente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ferreira Alonso por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Señor consejero, esta es la importancia que le dan sus compañeros del Consejo de Gobierno a un plan que dice usted que es importantísimo y transversal, que afecta a muchas consejerías. Ni le han querido escuchar. Esa es la importancia que le dan al plan que nos presenta usted. A mí me ha dejado tan solo una duda con su intervención. Solo me ha dejado una, porque otras cuestiones las tenía claras. ¿Comparece usted para ocultarse de los líos que tienen sus compañeros en la gestión
o comparece para ocultar los líos de sus compañeros de Gobierno? Esta es la duda que me ronda la cabeza y que casi me la confirmaba el portavoz del Partido Popular cuando el martes, en la rueda de prensa de Junta de Portavoces, se olvidó de usted. Ni siquiera se acordó de hablar que usted comparecía hoy aquí para presentar el plan de movilidad. Fíjese, esa duda es por qué se ha atrevido a impulsar su comparecencia para explicar el plan de movilidad 7 meses después de presentarlo públicamente y de colgarlo en la web de la Junta de Extremadura. 7 meses sin querernos dar una explicación. Y pretende que nos creamos que tiene usted algún interés de explicar este plan. Es usted un consejero de ciencia ficción, señor Martín. De ciencia ficción, que por cierto dice, este plan va a ser muy útil para luchar contra los incendios. Pues póngase en contacto con la señora Morán, a ver cómo puede ser que el plan de movilidad sea útil para luchar contra los incendios y el pacto de Estado que propone el Gobierno de España para luchar contra la emergencia climática no lo es. Es que son ustedes un chiste en la gestión. Es inevitable que le podamos contestar, podríamos estar horas. Pero mire, haga memoria. 13 de marzo de 2025 registró su solicitud de comparecencia para explicar el plan de movilidad y el 28 de marzo lo presentó junto a los sindicatos y la patronal. El 28 de marzo. Le dejamos un mes. Y el 24 de abril le interpelé porque no había noticias de usted. Le interpelé en esta Cámara para que nos explicara precisamente el plan de movilidad. ¿Sabe lo que hizo? No me respondió a ninguna pregunta. A ninguna. No quiso usted dar ninguna explicación del plan de movilidad. Y ahora, 11 de septiembre, 7 meses después, decide que es el momento de explicarlo. Entenderá que esto no se sostenga de ninguna manera, señor consejero. Y usted lo sabe. ¿Y sabe lo que pasa? Lo que pasa es sencillo. Es que la señora Guardiola la ha utilizado. La ha utilizado para esconderse. La ha utilizado para esconderse y no venir aquí a rendir cuentas ante los extremeños y extremeñas del peor incendio de la historia de Extremadura. Esa es la realidad. Le ha utilizado para esconderse. Y tenía que ser usted. No podía ser ninguno de sus compañeros. Tenía que ser usted y se lo voy a explicar. Vamos a empezar de izquierda a derecha. La señora Manzano, que como ve, le importa poco poner dinero para su plan. ¿Qué comparecencia se inventa la señora Manzano? Si hable de lo que hable, va a tener que explicar por qué rechaza que el Gobierno de España le condone 1.800 millones de euros de deuda a los extremeños y extremeñas, mientras, con su gestión, la deuda pública ha aumentado en 439 millones de euros desde que gobiernan ustedes. ¿Qué comparecencia se va a inventar para tapar a la señora Guardiola? La señora consejera de Hacienda no puede salvar a la señora Guardiola de este desastre. Pasemos a la siguiente, aquí presente. La señora Morán. ¿Qué tema puede traer para comparecer sin que se note? Hoy ha intentado que no se note, sin que se note que aún no han publicado las ayudas que anunciaron para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios. ¿Qué tema nos puede traer? Y eso por no entrar en el contenido de los anuncios. Eso por no entrar en el contenido de los anuncios. Pero como ve, la consejera de Agricultura tampoco puede salvar a la señora Guardiola de la situación que vivimos en Extremadura. Después tenemos al señor Santamaría. Entiendo que le interesará algo la movilidad, pues tampoco está aquí presente. Aparte de tenernos en la cola de creación de empleo de toda España, vive impasible mientras sus altos cargos se van a la fuga o son cesados. ¿Cómo va a venir a comparecer el señor Santamaría con la que tiene liada dentro de su equipo? El señor consejero de Economía y Empleo no puede salvar a la señora Guardiola si no es directamente marchándose a su casa con la que tiene en su consejería. La siguiente es la señora García Espada, tampoco presente aquí. La movilidad también afectará al sistema de salud, creo yo. Tampoco está aquí presente. ¿Qué dato que mate relato se puede inventar para evitar que dé explicaciones sobre la falta de médicos en los pueblos este verano? ¿Cómo comparece la Asamblea sin rendir cuentas por el caos en la atención primaria de este verano? La consejera de Salud tampoco puede rescatar a la señora Guardiola. Y la señora Zaga. La señora Zaga no creo que tenga muchas ganas, aunque pudiera. Después de ser apartada por portavocía, estaría bueno que sea ella la que tenga que salir al rescate. No obstante,
tampoco está en situación, porque tampoco puede comparecer sin explicar por qué a día de hoy no se han publicado las ayudas al sector turístico afectado por los incendios. No puede hacerlo, señora Bazaga. Y ese es el problema, no puede salvar usted a la señora Guardiola. Por cierto, yo le digo aquí que usted hoy ha mentido en la Cámara. Usted no ha recogido las ayudas ninguna de las cosas que le ha dicho el sector turístico. Yo soy de Herbás y sé lo que le han planteado. Ninguna. Así que no mientas. Cuando escuche, apunte. Y si apunta, a lo mejor trae las ayudas que le pide el sector turístico. La consejera de Turismo y de Cultura tampoco puede salvar a la señora Guardiola. Esa es la realidad, señor Martín. ¿Qué decimos de la señora Vaquera? ¿Qué decimos con la que nos tiene liada hoy? ¿Cómo puede hablar desde esta tribuna sin dar explicaciones del lío que nos tiene montado con los transportes escolares, señor Martín? Ayer, 24 horas antes del inicio del curso, los padres estábamos recibiendo mensajes que no sabíamos si íbamos a tener transporte escolar. Y hoy se ha confirmado que nos han dejado tirados. Cientos de alumnos tirados. ¿Cómo va a venir a comparecer para salvar a la señora Guardiola? La señora consejera de Educación tampoco puede venir, a salvar a la señora Guardiola. Le salto a usted, señor Martín. Nos queda el señor Ramírez, recién nombrado consejero de Gestión Forestal y responsable de prevención de incendios. El señor Ramírez tiene mala suerte. Tiene mala suerte porque le tocará explicar antes o después por qué sus antecesores ejecutaron tan solo el 40% del presupuesto en prevención de incendios. Esa es la realidad. El consejero... Silencio en el hemiciclo. Se respeten las intervenciones de los diferentes diputados y diputadas en esta asamblea. Le ruego al diputado que continúe su intervención debidamente en el orden del día. Así que, señor Ferreira, continúe con la comparecencia propuesta para el día de hoy. Muy bien, gracias, señora vicepresidenta. Estoy explicando los motivos por los que tiene que comparecer el consejero hoy. El Partido Popular debe saber que de Pedro Sánchez y el Gobierno de España se habla en el Congreso de los Diputados. Señor Ferreira, tiene su tiempo pausado. Ruego silencio en esta Cámara y respeto para todos los intervinientes. Puede continuar. Bien, voy con usted, señor Martín. ¿Por qué ha sido tan bisoño de pensar que usted sí podía salvar a la señora Guardiola con su comparecencia? ¿Por qué? ¿No le da vergüenza que mientras Extremadura sigue registrando los mayores aumentos del precio de alquiler de toda España, mientras las familias están preocupadas porque sus hijos no encuentran pisos para alojarse y poder estudiar, mientras las residencias de estudiantes están colapsadas con listas de espera y no saben lo que va a pasar en las ciudades de Extremadura? Usted viene a comparecer por un plan que presentó hace 7 meses. ¿Es que no le da vergüenza, señor Martín? ¿Cómo puede venir a comparecer de otra cosa que no sea el lío que nos tiene usted montado en materia de vivienda? ¿Cómo puede hacerlo? Usted tampoco puede salvar a la señora Guardiola y debió dejar su valentía en el mismo lugar que la ha dejado el resto de sus compañeros. Esto es un gobierno que hace aguas, que después de 2 años de gobierno navega entre los líos que produce la ausencia de gestión y las malas decisiones y que vislumbra la falta de proyectos de región que tienen. Y eso es un buen ejemplo de lo que tenemos hoy. Falta de proyectos, señor consejero. Ustedes rechazaron nuestra propuesta de pacto por la movilidad en Extremadura. Le tendimos la mano y votaron que no. ¿Y con quién quieren sacar el plan de movilidad adelante? ¿Con quién lo quiere desarrollar? Yo creo que se lo ha dejado claro el portavoz de Vox. Si ustedes rechazan nuestra colaboración, como ya han hecho en reiteradas ocasiones, ¿con quién aspiran a sacarlo adelante? ¿Con Vox? ¿Con quién lo van a sacar? No lo niegue. ¿Con quién lo van a sacar? Hay que desarrollarlo. El plan no es el fin, es el medio. El plan contiene leyes y necesita de presupuestos y tienen que ser aprobados. ¿Lo van a aprobar ustedes con los negacionistas de Vox? ¿Va a aprobar con los negacionistas de Vox los presupuestos que desarrollan un plan que lucha contra el cambio climático? ¿Lo van a hacer? ¿Van a aprobar ustedes las leyes que vienen en línea con la Agenda 2030? Usted sabe que no. Usted sabe que para desarrollar este plan necesita el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Así que si de verdad quiere sacarlo adelante, va a tener que comerse sus palabras. Y va a tener que reconocer que fue un error decir
que lo que heredó del Gobierno de Guillermo Fernández Vara fue filosofía barata que quedaba en papel mojado. Si lo quiere sacar adelante, va a tener que rectificar, porque si no, dudo yo mucho que lo saque adelante. Esa es la realidad, señor Martín. Esa es la realidad. Así que yo le pido que si de verdad apuesta por este plan, me conteste aquí rectificando. Que rectifique, que se ponga a trabajar y que nos llame para acordar si lo quiere llevar a cabo. Eso es lo que le pido. Pero deje de utilizar sus responsabilidades al antojo de los intereses partidistas de una presidenta sin rumbo. Hoy no tocaba hablar del plan, hoy tocaba hablar de todos los demás líos. Esa es la única realidad, señor consejero. Así que deje de ocultar a la presidenta con todos los problemas que tiene encima. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ferreira. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García Ballesteros por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Antes de dar la bienvenida al consejero, señor Ferreira, ¿ve el Consejo de Gobierno? ¿Lo ve? Sentado en sus escaños. Por la importancia que tiene el plan que presentamos. ¿Su líder? ¿Dónde está su líder? Seguramente estaba escondido con los incendios. Señor García Ballesteros, tiene su tiempo pausado. Señor García Ballesteros, tiene su tiempo pausado. Señor Ferreira, no interpele al diputado que está en uso de la palabra. Se respeta a todos y a cada uno de los miembros de esta Cámara. Usted ha tenido su turno, señor Ferreira. No me interpele a mí tampoco. Puede continuar, señor García. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, comenzamos las comparecencias de los miembros del Gobierno en este nuevo periodo de sesiones con la comparecencia del consejero de Infraestructuras. Señor consejero, muchas gracias por su comparecencia, por su intervención, por sus explicaciones y por haber comparecido con tanta celeridad. No podemos olvidar que este plan, el Plan de Movilidad Sostenible de Extremadura, se aprobó en el Consejo de Gobierno del pasado mes de julio y hoy, en el primer pleno del periodo de sesiones, en septiembre, aquí está el consejero compareciendo para presentarlo y para dar las explicaciones oportunas y someterse con total transparencia al control de esta Cámara, como se comprometió. Hoy, por tanto, señorías, estamos de enhorabuena y lo estamos porque no solamente se presenta en tiempo y forma, sino que después de oír las explicaciones del consejero, este plan va a ser tan útil como necesario para los extremeños. Útil y necesario para una comunidad autónoma donde no debemos olvidar que tiene la misma extensión que países como Suiza, con municipios que suman un total de 388 más sus pedanías y entidades locales y en el que habitamos poco más de 1 millón de personas. Útil porque aspira a conectar de manera sostenible y respetuosa nuestros ciudadanos y nuestras localidades. Y necesario porque aspira a mejorar nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestra economía con las herramientas del siglo XXI. Y también, señorías, quiero recordar que este plan que se presenta hoy aquí, en la Asamblea, fue firmado y respaldado por el consejero de Presidencia y Diálogo Interior, por los sindicatos UGT y comisiones obreras y por la CREX. Y, por tanto, este es un ejemplo más del acuerdo, del compromiso y del diálogo permanente del Gobierno de la Junta de Extremadura y de la presidenta María Guardiola con los agentes sociales y económicos de nuestra comunidad autónoma. Desde mi grupo queremos felicitar a todos los que han trabajado en este plan, aportando y participando en él para poner en marcha un proyecto que refleja el firme compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de todos los extremeños. Un plan, como ya he dicho, que nace de la unidad y del consenso. Un plan que nos conecta, nos fortalece y nos sirve como muestra y ejemplo de una manera de entender la política y de gobernar, de una manera de entender la política centrada en las personas y en avanzar. Señorías, y mientras tanto,
que hemos escuchado desde esta tribuna por parte de la oposición. ¿Qué hemos estado escuchando por parte de la oposición? No se ha hablado absolutamente nada del plan. Nadie de la oposición ha hablado del plan. Ha ido uno por uno nombrando a cada uno de los consejeros, señor Ferreira, sin dedicar una sola palabra a dicho plan. Creo que de aquí lo único vergonzoso que ha habido esta mañana en la tribuna ha sido su intervención, porque no se ha centrado en los problemas de Extremadura y de los extremeños y se ha centrado solamente en criticar a un Gobierno que está centrado en los problemas de Extremadura, que está presentando un plan para todos los extremeños y que usted se ha dedicado a suplantar a su líder porque no tiene ni propuestas ni ideas para Extremadura. Hoy ha visto la oportunidad de suplantarlo, señorías. Señorías, era necesario aprobar y presentar este plan. Un plan y una planificación estratégica que establece las líneas prioritarias del trabajo que tenemos que desarrollar durante los próximos años, señorías. Un plan cuyos ejes fundamentales se encuentran enmarcados y ajustados con las políticas a nivel internacional, y me refiero a Vox, a nivel europeo y también a nivel nacional en materia de movilidad y de sostenibilidad. Y que tiene como objetivo la mejora del transporte público, el fomento de la movilidad activa, reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire y el entorno de nuestras ciudades y de nuestros municipios y de los entornos rurales. Mejorando los accesos a los servicios públicos, incidiendo en la lucha contra el reto demográfico, facilitando el desplazamiento y potenciando el desarrollo socioeconómico. Extremadura, señorías, se integra así en una visión de movilidad sostenible y adaptada a las nuevas ideas, a las nuevas necesidades, a los nuevos retos que tenemos por delante. Para ello, el plan, como ha dicho muy bien el consejero, tiene como objetivo garantizar la movilidad y la calidad de los ciudadanos extremeños e implantar las formas de desplazamiento sostenibles mediante la puesta en marcha antes del año 2030. Con 77 actuaciones, movilizando 1.890 millones de euros y donde participan todas las administraciones, desde la autonómica, pasando por la europea y también la nacional, respetuoso con nuestra legislación, algo que debería ser una normalidad, esta colaboración institucional y no la excepcionalidad con la que estamos viviendo y con la que seguimos viviendo en la actualidad, la colaboración institucional. Y que también se marcan los objetivos, señorías, de la reducción en los desplazamientos de vehículos particulares, el aumento en el uso del transporte público, la reducción de los gases de efecto invernadero, reducir la antigüedad de un parque móvil en Extremadura, que es uno de los más antiguos que hay en España, o mejorar la conexión entre las zonas rurales de nuestra comunidad autónoma. Este plan, señorías, se enmarca y marcará un antes y un después en nuestra comunidad autónoma. Y también para ello se pondrán en marcha acciones y medidas con ese horizonte del año 2030, como son la instalación de los sistemas antinieblas del aeropuerto de Badajoz, el aeródromo de Cáceres, la nueva licitación del mapa concesional del transporte de Extremadura, que supla las deficiencias del que pretende poner en marcha el Gobierno de España, la adquisición de vehículos de bajas emisiones, la puesta en marcha del transporte a demanda, la elaboración de planes de movilidad en municipios de 20.000 habitantes, la creación de aparcamientos disuasorios, el sistema integral de gestión de transporte, ayudas al transporte público, etc. Señorías, estas son algunas de las medidas que recoge dicho plan y de las acciones que se pretenden llevar a cabo y que están perfectamente recogidas y definidas en el documento que ya está al alcance de todos los extremeños, publicado en las diferentes plataformas de Internet. Señorías, muchas cosas se han dicho esta mañana hoy aquí, pero déjenme, antes de acabar, también que les recuerde lo que han dicho los actores principales. Desde el Gobierno se ha resaltado que es un plan ambicioso y realista. Desde Comisiones Obreras se ha destacado que aspira este plan a la reducción de las emisiones de gases en un 20%. Desde UGT se ha señalado que es un plan fundamental para la movilidad de los extremeños y desde la CREX se ha recalcado que este es un plan de futuro que combate las dificultades de movilidad de los extremeños, así como que impulsa la competitividad de las empresas con mejoras y el transporte de mercancías. Este, por tanto, es un plan que ha nacido
señorías, del diálogo, del consenso y de la altura de miras. Altura de miras que debemos de seguir teniendo todos, también, no solamente para conectar Extremadura, sino para conectar Extremadura con el resto de España. Porque si importante es la movilidad sostenible en Extremadura, igual de importante lo es la conectividad de nuestra comunidad autónoma con el resto de España. Y la alta velocidad todavía sigue siendo un déficit en nuestra comunidad autónoma. Todavía hoy no gozamos de esa tan ansiada alta velocidad que, como muy bien ha dicho el consejero, tenía que estar en el año 2030. Hoy tenemos un tren de cercanías de alta velocidad que no nos conecta con ninguna comunidad autónoma ni nos conecta con ningún país. Y tenemos a Castilla-La Mancha, 7 años después del señor Sánchez en el Gobierno, que no tiene construido ni un solo kilómetro de alta velocidad, tampoco la 430 o la 432. Señorías, tenemos la herramienta, pongámosla en marcha desde el apoyo, el respaldo y la unidad por el bienestar de los extremeños. A eso les apelo hoy y pidamos respeto, compromiso y cumplimiento al Gobierno de España con nuestra tierra. Porque frente a los parches, a las mentiras y a las promesas vacías, hoy aquí se está demostrando que hay un Gobierno que cumple con Extremadura y que hace avanzar a los extremeños. Muchas gracias. Gracias, señor García Ballesteros. Cierra el debate el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, don Manuel Martín Castizo, por un tiempo de 10 minutos. Gracias, vicepresidenta, y gracias, señorías, por sus intervenciones. Hoy he venido a presentar el Plan Extremeño de Movilidad en aras a la transparencia y al diálogo, y lo hago una vez transcurrido todos los trámites pertinentes. Señor Ferreira, no hay otras dobleces, ni se trata de ocultar nada ni a nadie. A la presidenta María Guardiola no se esconde, ni necesita a nadie que la tape. Dicho esto, este plan ha sido fruto del diálogo social, del trabajo conjunto con los agentes económicos y sociales y, por supuesto, de los equipos técnicos de la Consejería, como ya comenté en mi primera intervención. Por lo que he de decir que, al margen del oportunismo y de algún sermón, aprovechando sus intervenciones, saben perfectamente, la mayoría de sus señorías, que hemos querido compartir las líneas principales de este plan, dada la relevancia y las necesidades de movilidad en nuestra región. Gracias, señor García Ballesteros. A usted y a su grupo parlamentario entienden los objetivos estratégicos fijados y que con este plan pretendemos abordar las necesidades y deficiencias que pudiera tener el modelo de movilidad actual. Miren, señorías, en este plan se sustentarán las futuras políticas en materia de movilidad a partir de las necesidades de la población extremeña, tanto en las zonas de mayor movilidad de la región como en aquellas zonas de carácter rural que requieren de una especial atención. Para alcanzar los objetivos planteados, el plan apuesta por el impulso del transporte público y la promoción de la movilidad activa. Señorías, el Plan Extremeño de Movilidad ofrece soluciones que combinan sostenibilidad, viabilidad económica y eficiencia al servicio de la ciudadanía. Por ello, señorías de Vox, deben entender que la movilidad en Extremadura hay que abordarla desde una perspectiva que combine la sostenibilidad ambiental con la eficiencia económica y la mejora de calidad de vida de los ciudadanos. Y los mensajes simplistas, sin fundamento, que en ocasiones usan, en nada contribuyen a ello. Señorías de Vox, que hablemos de una movilidad sostenible no tiene por qué ir aparejada estrictamente contra el mundo rural, contra nuestros agricultores y ganaderos y nuestros modos tradicionales de vida. Si fuera así,
Si fuera así, téngalo por seguro, nosotros seríamos los principales detractores de ello. Sabemos entender la sostenibilidad. Nuestro trabajo consiste en mantener ese equilibrio entre el desarrollo y lo que siempre ha funcionado para preservar el mundo rural y alcanzar los objetivos previstos en materia de reto demográfico. Defendemos el impulso de las infraestructuras y los servicios que permitan una movilidad más eficiente con un enfoque que priorice soluciones integradas, señor Macías. A lo largo de los más de 2 años de legislatura, si usted se ha fijado, en materia de movilidad hemos tenido, curiosamente, más coincidencias que divergencias a la hora de entender las necesidades de nuestra gente. Señor Macías, tenemos como objetivo mejorar la movilidad existente y la conectividad en áreas de atracción específica, es decir, comunicar nuestras áreas rurales con hospitales y el resto de servicios, promocionar las ayudas y el uso del transporte público, así como fomentar la movilidad compartida. Y en estos aspectos entiendo que a usted le resulte difícil hacer una férrea oposición. Señor Ferreira, ¿por qué no habla con claridad de movilidad? ¿Por qué no habla de las infraestructuras que no hicieron para que se pueda hacer efectiva esa movilidad? ¿Por qué no nos habla del tren? ¿De las comunicaciones y el abandono histórico en el que han tenido a todos los extremeños? Pues usted no habla con claridad de todo esto porque no se atreve a ser exigente con el Gobierno del señor Sánchez, cuando ha tenido durante décadas abandonadas las infraestructuras regionales y los proyectos de esta tierra. Les aclaro que gracias a la reivindicación de la Junta de Extremadura, el nuevo mapa concesional no va a suprimir ninguna parada de autobús y ha obligado a rectificar al Gobierno de España. En la propuesta inicial desaparecían 126 municipios del mapa y se reducían servicios en otros 38, algo inaceptable para una tierra con graves problemas de despoblación. Como ustedes comprenderán, no íbamos a permitir recortes que dejen atrás a nuestros pueblos. Defender cada parada es defender la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial. Señorías, desde la Junta de Extremadura alzamos la voz, no solo en nombre de quienes toman el tren cada mañana para ir a trabajar, para estudiar o simplemente para ir a ver a sus familias. Alzamos la voz por todos los ciudadanos que han sido traicionados por un Gobierno que prometió modernidad y vertebración territorial y solo ha traído abandono, retrasos y desmantelamiento. Porque lo que está ocurriendo con nuestro sistema ferroviario no es casual, es la consecuencia directa de decisiones políticas irresponsables de una gestión torpe, sectaria y profundamente ideológica. Bajo el Gobierno socialista, nuestros servicios ferroviarios se han convertido en sinónimo de caos, descoordinación y, lo que es peor, desidia. Los datos no mienten. Desde 2018, los recortes de inversión en mantenimiento, la falta de reposición de personal técnico y una falsa apuesta por la alta velocidad como escaparate electoral, que además no permitiría reducir los trayectos a menos de 3 horas entre Badajoz y Madrid, han arrinconado a las líneas convencionales a un segundo plano. Las cancelaciones son diarias, los retrasos crónicos y el malestar ciudadano insoportable. ¿Qué le dicen a los extremeños y extremeñas que siguen esperando un tren digno en pleno siglo XXI? ¿Y qué hay de los pueblos que han visto cerradas sus estaciones, condenándolos al aislamiento porque desde Madrid han decidido que no son rentables? ¿Eso es progreso? ¿Eso es cohesión territorial? ¿Eso es justicia social? Este deterioro no es fruto del azar.
Es el resultado de un Gobierno que ha utilizado el ferrocarril como propaganda, un Gobierno que ha marginado a los profesionales, que ha politizado la gestión de las empresas públicas y ante cada fallo ha respondido con excusas, con parches o con el más absoluto silencio. Hoy exigimos, lo hago desde aquí, desde esta tribuna, responsabilidades. Exigimos explicaciones claras, compromisos firmes y, sobre todo, soluciones urgentes. Solicitamos que el señor ministro, el señor Puente, dé explicaciones de su rebeldía institucional, porque no ha cumplido ni cumple el mandato parlamentario de aprobar un plan urgente de atención a pasajeros y un plan de choque extraordinario de inversiones. Y lo más importante, ¿qué y cuánto de esos planes corresponde aquí, a Extremadura, a nuestra región? Porque cada línea cerrada, cada tren que no sale, cada estación abandonada es una derrota de nuestra región. Y no lo vamos a permitir. Extremadura merece un sistema ferroviario moderno, eficaz y vertebrador. Extremadura merece respeto. Y si el Gobierno de España no está a la altura, que lo diga, que se haga a un lado y que deje paso a quienes sí creen en el servicio público, en la igualdad territorial y en la dignidad de los ciudadanos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero. La segunda comparecencia a petición propia es la del consejero de la Presidencia, Interior y Diálogo Social, a los efectos de informar sobre las decisiones adoptadas y la coordinación llevada a cabo en las situaciones de emergencia acaecidas durante los incendios sufridos en Extremadura